Jesús Ángel Rojo. Jesús ha escrito este libro cuando éramos invencibles y ha contado aquí la historia olvidada de España. Ha descrito magistralmente 34, creo, grandes triunfos militares españoles. Jesús, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Jaime, un placer estar con un maestro de la comunicación como eres. ¿Qué dices? Muchas gracias. He disfrutado enormemente de tu libro, lo he leído con gran curiosidad y con gran deleite. ¿Por qué has querido escribir cuando éramos invencibles, Jesús? Bueno, principalmente porque la historia en España ha sido durante bastante tiempo manipulada y también la historiografía mundial, dominada por los anglosajones, han manipulado la historia. Entonces, hay dos puntos de partida. Una manipulación a nivel internacional y una manipulación a nivel interno dentro de España, ¿no? En el colegio lo que nos enseñan son los grandes desastres, como la Armada Invencible, como el Trafalgar o el desastre del Anual, y no nos enseñan que durante 400 años ha existido, digamos, un país que dominaba el mundo con 8 millones de habitantes, que ha hecho algo excepcional en la historia de la humanidad, que es único, que 500 millones de personas hablen el mismo idioma, que es la hispanidad, y que tenemos que estar orgullosísimos, porque vemos los ciudadanos, un argentino, un peruano, un cubano o un español, hablamos el mismo idioma, ¿Sí, señor? Tenemos la misma cultura, nos miramos al espejo y nos identificamos y nos sentimos como casa, esta ¿no? misma noche tú y yo estamos hablando en la lengua que trajeron los conquistadores, Ponce de León y Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, 2 o 3 grandes epopeyas militares españolas que raramente se cuentan en los libros de texto de historia? Pues mira, hay un hecho excepcional, como por ejemplo, hay 2 hechos excepcionales que te voy a comentar. Todo el mundo conoce lo que fue la Armada Invencible, sí, ¿no? sí. En 1588 Felipe II lanza una gran armada contra Inglaterra y termina en un tremendo fracaso que históricamente lo conocen en todos los países del mundo. Lo que no conocen es que un año después la reina virgen, Isabel I, manda una armada aún mayor, de 150 barcos, a invadir y destruir el Imperio Español. Capitaneada por Francis Drake, el sanguinario pirata Drake. El gran pirata, que por cierto tiene grandes estatuas y reconocimiento en Inglaterra. Sí. Porque ellos sí reconocen a sus grandes piratas, sí. Les ponen estatuas, ¿no? Y entonces esto que ocurre un año después, y tú lo cuentas aquí, creo que es el capítulo más largo del libro, sí, porque es primero es La Coruña, luego es Lisboa, y termina las Azores, y termina en un gran fracaso militar para la supuesta Armada Invencible británica. Exactamente. Tenían tres puntos importantes. Uno era atacar a Santander, donde estaban los restos de la Armada Invencible. El segundo punto era atacar a Lisboa para incorporar a Portugal como país satélite, como Venezuela, país satélite de Cuba, para que nos entendamos. Y el segundo punto sería tomar las Azores para desde ahí atacar a la flota india, ¿no? Hay un hecho grandioso, como es cuando los piratas intentan atacar a la ciudad de La Coruña, y son las mujeres de La Coruña, y es muy conocido, doña María Pita, se enfrentan a esos sanguinarios piratas y los vencen, ¿no? Luego posteriormente son derrotados en Lisboa, como has comentado, y ya el desastre final se produce en las Azores. De esa gran flota que mandaron los ingleses y que nadie conoce, el 75% de la marinería no llegó a puerto. Bueno, pero entonces fue un desastre mayúsculo. Eran 150 barcos. 150 barcos, cuando la Armada Invencible fueron 120. ¿Ya? Y el desastre de número de víctimas fue aún mayor. Y en el lado victorioso español, ¿quién fue, digamos, el gran héroe olvidado? Bueno, hay un gran héroe que ahora se está hablando muchísimo de él, pero hay muchísimos, pero es Don Blas de Lezo. Ya. Don Blas de Lezo es el gran defensor de Cartagena de Indias. Lo mencionas, el heroico defensor, el almirante Blas de Lezo. Exactamente. Y aquí viendo a los colombianos, que ellos han sido los que han recordado esa imagen y la han introducido, nos han hecho a los españoles recordar esa imagen de Blas de Lezo, ese personaje histórico que con 6 barcos
venció una flota británica de 195 barcos mandada por el almirante Vernon. Si Vernon hubiera conquistado Cartagena de Indias, seguramente que no habría 500 millones de hispanohablantes, seguramente que no habría un mestizaje tan espectacular y tan único como ahora mismo existe, y seguramente pues seríamos, pues no sé, pues como las Bahamas. El presidente Santos hablaría en inglés. Inglés, o como las Bermudas, algo insustancial. Y luego tú recoges en este libro precioso, Cuando éramos invencibles, que por supuesto está en Amazon y que yo recomiendo con entusiasmo, a los españoles y a quienes amamos a España. Tú cuentas cómo luego Drake ataca a los territorios españoles de ultramar, ¿no? San Juan de Puerto Rico, y vuelve a fracasar, ¿verdad? Vuelve a fracasar. Todos tenemos la imagen del gran pirata Drake saqueando todas las costas de Hispanoamérica, ¿no? Y es cierto, porque no había una protección, digamos, estaban sin ningún tipo de protección, y este hombre estaba acostumbrado pues a atacar a la población civil, a asesinarla, cosas así, cosas sencillas que hacían los ingleses, ¿no? Sí, pero con los españoles tuvo varias derrotas. Exactamente. El pirata Drake, después del gran fracaso de la contraarmado, convence a la reina Isabel para lanzar la mayor flota hasta entonces que atacaba al Caribe español. Y fue un auténtico fracaso, ¿no? El ataque ya simplemente a San Juan de Puerto Rico, mueren su lugarteniente, y luego posteriormente Drake, en todos los ataques al resto de las costas americanas, fracasa rotundamente. Y pierde la vida en Panamá. Pierde la vida, y digamos, su última epopeya pues fue un desastre más, que la gente tiene que saberlo. Sí. Bueno, pues yo he ido al colegio en Lima, y he ido a la universidad en Lima, y he leído algo de historia, y la verdad es que mucho de lo que tú cuentas aquí en Cuando éramos invencibles, no lo sabía. Nadie lo sabe. Lo he venido a conocer ahora con 50 años. Pero, o sea que me has desasnado con este libro, Jesús. A mí también me ha pasado un poco de ello, ¿no? Recientemente, cuando yo llevaba 2 años y medio estudiando todos estos temas, y cuando fui a San Agustín de la Florida, ¿no? San Agustín de la Florida, la primera ciudad de los Estados Unidos, la primera ciudad donde se hizo una cena de acción de gracias, San Agustín de la Florida, que por cierto ahora se va a celebrar el día 28, el día de la presentación del libro, los 450 años de su fundación por Menéndez de Avilés. Cuando llegas a San Agustín y ves ese castillo de coquinas que fue inexpugnable, o que San Agustín de la Florida fue la ciudad refugio de los esclavos negros que huían de la esclavitud británica. Claro, sí. Porque todo el mundo sabe que el régimen español también había esclavitud, pero era un régimen jurídico muchísimo más suave que el británico, que era muchísimo más brutal. Sin embargo, la leyenda negra lo tenemos nosotros los hispanos, ¿no? Y cuando pues también vemos como 2/3 de los Estados Unidos pues eran dominados por nosotros, los hispanos, porque al final éramos nuestros tíos, nuestros abuelos, los que gobernaban esas ciudades, ¿no? Y ahora oyes a ciertos políticos con el pelo rubio que dice que hay que hacer un muro para contener a los hispanos, porque son los culpables de las violaciones, asesinatos. Hay que recordarle que seguramente cuando su familia llegaba en esos barcos llenos de garrapatas y de pulgas, los hispanos ya estábamos allí. Ya estaba, hacía 50 años que habíamos fundado San Agustín. Claro. Regresamos con Jesús Ángel Rojo. No dejen de leer este libro. Lo va a presentar el viernes a las 8 de la tarde en Books and Books, calle Aragón, Coral Gables, pero está ya, por supuesto, en Amazon. Y le voy a preguntar después de la pausa por Hernán Cortés, por Ponce de León, por Francisco Pizarro. Grandes triunfos militares españoles en nuestra América. Ya volvemos. Estoy conversando esta noche con Jesús Ángel Rojo. Él ha venido desde Madrid a presentar un libro que en España ha sido un éxito de ventas. Está entre los primeros libros más vendidos de no ficción, Cuando éramos invencibles. Jesús Ángel, con gran agudeza, ha recogido 34 notables triunfos militares españoles, muchos de los cuales no son bien conocidos. Uno de ellos, yo me imagino que esta noche nos están viendo no pocos mexicanos. Y tú has contado muy bien la hazaña improbable de Hernán Cortés en México, ¿no? Y tú dices que era una posibilidad, 1 en 1 millón, de que él derrotara al imperio azteca. Cuéntanos, por favor, cómo la logró.
Bueno, Hernán Cortés, un gran diplomático, un gran estratega y un gran militar, ¿no? El éxito de Hernán Cortés es hacer un análisis político de lo que sucedía en ese imperio azteca. Estamos hablando que el imperio azteca basaba sus modos de vida en el sacrificio de personas, ¿no? Porque ellos pensaban que si no se sacrificaba personas el mundo se acababa. De hecho, prácticamente un 1% de la población que estaba bajo el imperio azteca era sacrificada, ¿no? O eran matados vivos, o eran se quemaban a los niños, o se los comían, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Estamos hablando de un imperio muy belicoso que tenía sometido al resto de la población. De hecho, Malinche era una princesa que fue ofrecida al cacique de turno era una esclava sexual. Sí. ¿Vale? De hecho, cuando Malinche conoce a Cortés, pues lógicamente, aparte de que se enamoran y es una historia de amor y de mestizaje preciosa, pues lógicamente era una esclava sexual de la época, ¿no? Y Cortés, cuentas tú, se da cuenta de que tiene que quitarle el estandarte, ¿verdad? Eso es, bueno, después de Hernán Cortés de llegar a la capital de azteca y de ser expulsado por la famosa Noche Triste, los aztecas persiguieron tanto a los chacaltecas y a los españoles, los perseguían prácticamente hasta el límite, hasta que llega la famosa batalla de Otumba, donde prácticamente al límite todos casi derrotados, se enfrentan a una marabunta humana. Muchísimos más, estamos hablando de aproximadamente de 500 personas contra 40.000. Y llega el momento clave, ¿no? Porque sabían que si quitaban el estandarte al cacique azteca, el resto se desbandaba. O sea que Cortés tenía que quitarle el estandarte al cacique de nombre Chihuacotael. ¿Chihuacotael? ¿Sí? Sí. Entonces, lo que hacen, los capitanes se reúnen y lógicamente se encomiendan a Dios para esa situación, y es verdad, es una ocasión entre 1.000.000. Claro, eran 500 contra 40.000. Sí, y además son los capitanes que van a caballo los que rompen esa marabunta y logran quitarle el estandarte al cacique. Y luego se rinden todos los aztecas. Bueno, ahí ya hay una desbandada y huyen en desbandada general. Y lógicamente a partir de ahí se inicia el camino hacia la toma de la capital azteca. Si uno puede comparar, que quizás es un poco arbitrario, pero si uno compara la hazaña bélica de Cortés en México y la de Francisco Pizarro, que subyuga al imperio incaico con un barco y 120 hombres y 4 caballos, como lo has contado tú, ¿cuál te parece más impresionante a ti, más admirable? Hombre, yo creo que son situaciones parecidas y difícil de marcar ahora, ¿no? Digamos que la determinación tanto de Cortés y de Pizarro en unos momentos críticos es única. Ahora, lógicamente, es muy fácil hablar sobre los hechos, pero estar en esa situación, desconociendo las circunstancias, pero lógicamente yo tengo una predicción hacia Hernán Cortés. Hernán Cortés. Me lo imaginaba. Porque, bueno, es un gran caballero, aunque mi padre es de Trujillo como Pizarro, pero Hernán Cortés era más sofisticado intelectualmente Cortés que Pizarro. Digamos, era más caballero que Pizarro. Pizarro era un poco también más brusco, ¿no? Más brusco. Ahora, así como Cortés, que estuvo al borde de la derrota y de la ruina, Pizarro también. Y en la Isla del Gallo, cuéntanos, él traza una línea en la arena y dice: o a Panamá a ser pobre, o a Perú a ser rico. Qué bonito eso, ¿no? Exactamente. Después de estar navegando por diferentes islas, estaban en la Isla del Gallo, llegan ya a un momento límite donde están medio moribundos y la gente se iba a levantar contra Pizarro. Y él hace la famosa hecho de marcar una línea en la Isla del Gallo y, como tú has comentado, indica que quien quiera ir a Panamá y ser pobre, que se quede, y quien quiera
conquistar la gloria del Perú, pues lógicamente cruza la línea. Y ese es el famoso hecho de los 13 de la fama, que cruzan la línea y lógicamente pues luego consiguen lo que consiguieron, que es llevar a la conquista del Imperio Inca. ¿Y por qué? ¿Cómo es que esos dos grandes imperios, o así nos han enseñado a nosotros que hemos ido al colegio acá en América, el azteca y el inca, estando en amplia superioridad numérica, se rindieron ante Cortés y Pizarro? Porque verdaderamente los pueblos sometidos se alían con los españoles. Sí. Lógicamente no hubieran triunfado si esos pueblos sometidos no hubieran visto a los españoles como alguien que les iba a liberar. Los ven como libertadores. Exactamente. Sí. Si no, sería imposible. Sí. Porque aparte de la hazaña como tal, esos pueblos ven la oportunidad de que no sacrifiquen a sus gente más joven y de que desaparezca la tiranía de los aztecas. Ponce de León, que es un nombre familiar aquí en Miami. Hay una calle, Ponce de León, hay todo un barrio de calles españolas. Ponce de León, ¿está a la altura militarmente de Cortés o de Pizarro? Yo creo que es diferente. O sea, Ponce de León es más aventurero, que tiene también una talla militar, porque las actuaciones militares o, digamos, esas grandes conquistas solo se quedan para dos grandes genios de la historia universal, como son Pizarro y Hernán Cortés. Ponce de León le tenemos que ver desde un punto de vista de un hombre excepcional, pero no llega a la talla de esos dos grandes conquistadores. ¿Y quién funda San Agustín? Menéndez de Avilés funda San Agustín de la Florida. San Agustín de la Florida, pues estaban los piratas hugonotes franceses que estaban tomando posesión de esa zona y lógicamente los españoles ven amenazada esa ruta porque era una zona de paso de barcos y Menéndez de Avilés pues da buena cuenta de esos piratas hugonotes y los expulsa de esa zona, y San Agustín de la Florida pues se convierte, digamos, como la frontera de España respecto a posteriori de lo que futuramente serían las 13 colonias británicas. Claro, claro. Pero tú dices aquí que 40 y pico de años después se funda la primera ciudad en Virginia por los peregrinos británicos. Exactamente. De hecho, aparte, Ponce de León llega a la Florida en 1513, pero la primera ciudad estable es San Agustín de la Florida muchísimo antes de que llegaran los famosos peregrinos anglosajones. Señor Trump, más respeto. Que nosotros llegamos antes. No nos echen, que ya estábamos nosotros. Esa es la frase de la noche. Exactamente, no nos echen. No. Es como si vengo yo aquí a echarte del programa. ya estaba. Estábamos antes aquí, Regresamos con Jesús Ángel Rojo. No dejen de leer Cuando éramos invencibles. Ya volvemos. Periodista, historiador español Jesús Ángel Rojo. Y está presentando, va a estar pasado mañana viernes en Books and Books, aquí en Coral Gables, presentando su libro Cuando éramos invencibles. Y en efecto, ¿no? España fue un imperio invencible por lo menos 2 siglos, ¿verdad? Bueno, yo creo que España e Hispanoamérica éramos invencibles. Y de hecho, seguiríamos siendo invencibles. Si se unieran todos los países hispanoamericanos, tendrían un PIB superior a los Estados Unidos. Por lo tanto, seríamos la primera potencia mundial económica y seguiríamos siendo invencibles. La unión nos haría invencibles. Sí, muy bien dicho, muy bien dicho. Bueno, Bernardo de Gálvez, tú cuentas aquí en el libro que esta es una figura que tuvo una participación heroica aquí en América, pero que en España es en realidad bastante desconocida, ¿no? Sí, ¿Quién fue Bernardo de Gálvez? Bernardo de Gálvez es el héroe de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, es el que abre el segundo frente en el sur de los Estados Unidos y hace posible que los Estados Unidos se independicen. Es el que vence a los británicos en la famosa batalla de Pensacola, que era la capital de la Florida, y es el que rompe, digamos, a partir de que Bernardo de Gálvez crea este segundo frente, porque la gente no sabe que hubo prácticamente 20.000 soldados
hispanoamericanos, hay que recordárselo a Donald Trump, sí, que es libre gracias a esos que quiere expulsar. Sí, sí. Soldados hispanoamericanos que echaron a los ingleses. Exactamente, claro. Cubanos, puertorriqueños, mexicanos, dominicanos, etcétera, etcétera. Esos que lucharon por su libertad, pues formaron ese segundo frente que fue decisivo, porque a partir de entonces es cuando empezaron a triunfar también el frente del norte, porque prácticamente George Washington iba a ser echado como jefe de las fuerzas norteamericanas. Por eso Bernardo de Galvez es recordado en los Estados Unidos como un héroe, sí. Es ciudadano honorífico de los Estados Unidos y desfiló junto a George Washington en el desfile de la Victoria. ¿Y en España no? En España solo lo conocen en su pueblo, desgraciadamente. ¿Cuál fue su pueblo? Macharavellaya. Ya. No sé si lo digo yo, Macharavellaya. Es difícil de decirlo. Sí. En Málaga, un pueblo precioso que le llaman la Pequeña Madrid. Ah, qué lindo. Sí, muy bonito, muy bonito. Bueno, el libro está recorrido por un profundo amor a España, Y desde ese amor a España me parece que tú dices, Jesús, alertas del peligro de los nacionalismos, vasco, catalán, gallego, ¿verdad? Y cómo esos nacionalismos tienden a acentuar el pesimismo respecto de la historia española, a restarle grandeza a la gloria del pasado militar español y a postular su separación del Reino de España. Hay un capítulo que se titula Cataluña, la nación imaginaria que nunca existió. Cataluña nunca fue un reino, ni mucho menos una nación. Cuéntanos, por favor, eso. Es decir, ¿por qué hay tantos catalanes que creen que fueron invadidos por los españoles y que ellos merecen la libertad, la independencia? Bueno, primero de todo, en Cataluña, como concepto histórico, digamos, históricamente lo primero que existe, digamos, es el Reino de Aragón, que se junta con los condados de Barcelona, uniéndose al Reino de Aragón, ¿no? En ningún momento ha sido ni un reino, ni un país independiente, ni nada, todo lo contrario. Siempre ha dependido o del Reino de Aragón o luego del conjunto de España cuando Aragón y Castilla se juntan, ¿no? ¿Y son, sin embargo, una nación ya que no un reino? No, que van a ser una nación. Si nunca han sido ni reino, ni nación, ni históricamente han sido independientes de nadie, ¿no? Lo que sucede es que la educación en Cataluña, lo que se estudia es el odio al resto de España, ¿vale? Entonces, al estudiar el odio al resto de España con una educación totalmente imaginaria, ellos, por ejemplo, el día 11 de septiembre hacen un homenaje a Casanova, su héroe nacional, ¿no? Casanova, que parece que fue un mártir de la guerra de sucesión, no de secesión, murió 30 años después en su casa y siendo muy español, y le tienen ahí, a los niños les cuentan una historia que prácticamente que fue torturado, es totalmente mentira, ¿no? Luego lo que estudian es pues una guerra civil que hubo en España, pues te la cuentan como si una de las partes invadiera Cataluña, o como cuando Napoleón invade España, te lo cuentan como la guerra de francés, cuando los hechos más heroicos, por ejemplo, se produjeron en Gerona en defensa de la nación española. O sea que, digamos, el nacionalismo catalán ha falsificado convenientemente la historia. Totalmente manipulada para que la gente pueda comer esa gran mentira que están contando a los niños. Porque como todas las grandes ideologías totalitarias, necesitan borrar el pasado de golpe para implantar esa ideología, pues como lo he dicho, absurda, ¿no? En un mes apenas, Jesús Ángel, hay elecciones en Cataluña convocadas por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. ¿Ganarán los secesionistas? Hombre, yo pienso una cosa. En Cataluña lo primero que tenían que hacer el gobierno central es poner orden, y en el momento que las competencias que tienen se estén continuamente vulnerando, porque Artur Mas, que todo el mundo sepa, es el máximo representante del Estado en Cataluña, y Cataluña tiene, digamos,
tiene competencias porque han sido delegadas por el gobierno central. No existe ningún ente jurídico como Cataluña si no es por el Parlamento español que da esas competencias. Vamos a la publicidad y seguimos luego con nuestro invitado Jesús Ángel Rojo, Cuando éramos invencibles. Ya, Los Invencibles es un gran libro, imprescindible para conocer la historia de España. Jesús Ángel Rojo, muchas gracias. Gracias a ti, Jaime, un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.